Cordiales saludos, nuevamente nos encontramos en Redención con una lección más a cada uno de nuestros televidentes que nos acompañan en esta mañana, tarde o noche, ¿no? Dependiendo en los lugares que se esté transmitiendo la lección de la escuela sabática. Y como siempre, lo tenemos también a nuestro hermano Moisés Valdivieso, que nos está acompañando para poder analizar el resumen de la escuela sabática, lección número 10. Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo has pasado esta semana? Bien, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no? Dependiendo del horario en que las personas que están desde otro lado de los dispositivos nos estén viendo, ¿no? Buenas tardes, Javier, también agradecido con Dios en esta mañana, ¿verdad? Y tarde y noche, que estamos haciendo repaso de la lección número 10, como dijiste, ¿verdad? Que tiene por título El camino, la verdad y la vida, ¿no? La lección de esta semana se centra completamente en Jesús, ¿no? Como él se definió, ¿verdad? En aquel momento, ¿no? Como el camino, como la verdad y como la vida, ¿no? Vamos a ver cuáles son estas verdades que se expresan, ¿no? A través de la palabra de Dios y que van a ser de beneficio para cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y como comentaste hace un momento, ¿no? Sabemos de que esta transmisión se está dando, ¿no? No solo acá en lo que tiene que ver con Ecuador, sino me imagino que va a llegar a diferentes partes del mundo. Por eso es el saludo entre la mañana, tarde y noche a cada uno de nuestros televidentes que están en este momento conectándose y que con ellos vamos a tratar de, juntamente con Moisés, tratar de estudiar la lección número 10. Y esta lección de suma importancia, ¿no? De lo que tiene que ver el libro de Juan, ¿no? Jesús siempre se reveló, ¿no? Como lo que tiene que ver con la salvación, la vida eterna, el camino que llega al Padre, ¿no? Y ante todo lo que es la verdad. Y una de las cosas que me recuerda, ¿no? Es lo que decía Pilato, ¿qué es la verdad? Pero eso vamos a ver dentro de la lección de la escuela sabática, ¿no? Así es. Vamos a hacer una oración y le pedimos a nuestro hermano Moisés, pero no sin antes, por favor, de suscribirse, dar incluso un like, ¿no? Para que también podamos llegar a otras personas y compartir el link de Redención, Esperanza para tu vida. Moisés, por favor, dirígenos en oración para entrar al estudio de la escuela sabática. Bien, como decías, ¿no? Que den el like, que compartamos, porque también se está subiendo también, ¿no? Lo que es la escuela sabática para jóvenes, ¿no? Así que los jóvenes también de nuestra iglesia también tienen su espacio, ¿no? Para hacer el repaso de la lección de escuela sabática de jóvenes con unas personas, ¿verdad? Que están allí llevando una escuela sabática bastante amena, bastante entretenida, ¿no? Porque he tenido el gusto de ver algunos videos y está muy buena la lección de escuela sabática para jóvenes. Así que los jóvenes también para que se motiven y para que se incentiven, ¿no? Que puedan también visitar nuestro canal de Redención y también suscribirse para que puedan también tener las notificaciones y hacer también el repaso de la lección de escuela sabática juvenil, ¿no? Bien, vamos ahí como estamos, en nuestros hogares, en el lugar que nos encontremos. Vamos a inclinar nuestras cabezas para hacer una oración en esta tarde, ¿no? Querido Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, bendito Señor, porque permites que podamos estar una vez más, Señor, aquí para poder hacer el repaso de la lección de escuela sabática, Dios. Aparte, Señor, queremos también pedir que tú derrames bendiciones en la vida de las personas que nos están observando, Dios, a través de sus pantallas, querido Señor. Que puedas bendecir sus vidas, que puedas guiar, Señor, que puedas guiar sus pasos y que puedas acompañarlos, querido Señor, en este caminar hasta llegar a la Canaán celestial. Derrama bendiciones en cada uno de tus hijos, Señor, en este día. Favores que te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno en lo que tiene que ver un pequeño preámbulo, ¿no? Sobre lo que es la lección número 10. Y vamos, Moisés, si nos ayudas con el texto, ¿no? El texto de memoria, que lo encontramos en Juan 1:18. ¿Qué nos dice el texto? Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Ok. Aquí nos está hablando acerca de Jesús, ¿no? Dice que en realidad al Padre, a Dios, nadie lo ha visto, ¿no? Que Cristo fue el que lo vino a dar a conocer aquí en esta tierra, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo de esta semana. Vemos de que el mismo Jesús se revela, ¿no? Incluso revela lo que es el Padre, ¿no?
ha visto a Jesús, ha visto al Padre, ¿no? Así es. Y los textos que tienen que ver con relación a toda esta semana, ¿no? Lo vemos en Juan, en Daniel, en los capítulos, ¿no? En los libros, perdón, en Colosenses, ¿no? Es un conjunto de textos que destaca la centralidad realmente de Jesús en la salvación y la naturaleza divina que Él tiene, la humildad de siervo, ¿no? Y también dentro de lo que vamos a ver, cuando Jesús dice, ¿no? El yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, El pan de vida, sí. Yo soy el camino, ¿no es cierto?, la verdad, y también Él dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Así es. Todo esto es lo que vamos a tratar de poder analizar juntamente con Moisés y también aquellos que nos están observando en este momento. Ahora, vamos avanzando, Moisés, y vamos a ver lo que nos quiere decir la parte que nos dice, les he dado ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a, bueno, lo dejamos como un estudio para nuestros televidentes, ¿no? El Juan 13 del 1 al 20. Si mal no recuerdo, nos habla sobre la traición de Jesús, que le anticipa la traición de Judas, ¿no? La importancia de lo que tiene que ver la historia. Pero vamos a leer un par de versículos, Moisés, en Juan 13 del 1 al 3, para tener más un contexto de lo que quiere decir estos textos. Bien, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan capítulo 13 lo siguiente, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ok. Vemos este relato, creo que era el lavamiento de los pies, ¿no? Así es. Que iban a hacer la Santa Cena, todo la esto, cena, ¿no? exactamente. Y la pregunta que nos dice, ¿qué sucedió aquí y por qué esta historia es tan importante, ¿no? ¿Y qué lecciones podemos nosotros sacar de aquí? Bien, sabática, ¿no? ¿Qué sucedió aquí? Como sabemos, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, ¿no? En el tiempo de Jesús, las personas no utilizaban zapatos como usamos nosotros ahora cerrados, ¿no? Uh-huh. Dice que las personas usaban solamente sandalias y no usaban medias como nosotros, ¿verdad? Andaban solamente con las sandalias nada más, ¿verdad? Y sus pies sin cubrirse, ¿no? Dice que en aquel tiempo las personas caminaban, no ahora como nosotros tenemos por ahí una bicicleta, una moto, un carro, ¿verdad? No, en ese tiempo, ¿no? Así es, ¿no? En ese tiempo las personas caminaban y caminaban mucho. Y sabemos, ¿no? Que después de tanto caminar, después de tanto andar trajinando, ¿no? Las personas se sentían cansadas y llegaban a sus casas y la mayoría de ellos, ¿verdad? Bueno, de cierto estatus, ¿no? Tenían siervos en sus hogares que al momento de llegar el patrón, ¿verdad? O el amo en este caso, dice que ellos se encargaban de hacerle el lavamiento de los pies, ¿verdad? De darles también, por ahí me imagino, un masaje, ¿no? Porque estuvo todo el tiempo caminando. Y en la última cena, ¿verdad? Cuando Cristo cenó con sus discípulos, ¿no? Dice que habían llegado los discípulos, estaban sentados en la mesa y estaban ellos esperando aquello, ¿no? Esperando, así es, esperando, o sea, ellos iban, me imagino, ¿no? Que iban llegando uno a uno, se reunieron todos y no veían a nadie, ¿no? No veían al siervo que tenía que hacer ese trabajo de lavarle los pies, ¿no? Y entonces dice que como ninguno lo hizo, ¿verdad? Por eso dice que ejemplo os he dado, dijo Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que se ciñó una toalla en su cintura, tomó una lavacara, como la conocemos nosotros, ¿verdad? Y empezó, dice, a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta también el ejemplo de humildad que mostró Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo siendo el Rey del universo, siendo el creador de todos nosotros, ¿verdad? Siendo el que estaba con sus discípulos en todo momento, el que incluso saciaba el hambre, ¿verdad? Porque recordemos que cuando Cristo dio de comer también a toda esa multitud, también los discípulos tuvieron que haber comido, ¿no? Pero ninguno de ellos sintió agradecimiento a Jesús y en ese momento que estaban en la cena decidió lavar los pies de nadie, ¿verdad? Sino que, ¿quién tuvo que hacerlo? Jesús, ¿verdad? Tuvo que dar un ejemplo a sus discípulos, o sea, mostrar, ¿verdad? Mostrar a cada uno de ellos que Él estaba aquí para servir y no para ser servido. Amén, ¿no?
Ahí mismo lo que acabas de mencionar, perdón, encierra en esta parte las 3 preguntas, ¿no? Lo que sucedió, el lavamiento de los pies que tú acabas de mencionar, la importancia de la historia y lo que dices, ¿no? El modelo de humildad que el Señor hizo, ¿no? Dar ese primer paso como siervo, ¿no? El mismo Jesús dijo, ¿no? Que Él no ha venido a que lo sirvan, sino a servir a los demás. Y la lección que nosotros debemos aprender, que nos habla la pregunta misma, dice, es el liderazgo que implica el servicio. Exacto. El mejor liderazgo que nosotros podemos hacer es el modelo que Cristo nos da, ¿no? Y la importancia de la limpieza espiritual, ¿no? Ese amor incondicional, ese ejemplo de vida que Jesús dio cuando estuvo aquí, ¿no? Un gran ejemplo, por eso dice la lección, ejemplo os he dado, ¿no? Así es, ¿no? Como dicen, ¿no? El liderazgo implica servicio, ¿no? A veces pensamos que porque alguien, ¿verdad? Puede tener por ahí algún cargo, ¿no? Puede ser el jefe de un departamento, puede ser el jefe de alguna empresa, ¿no? Y porque tenemos tal vez ese cargo, tenemos ese estatus, ¿verdad? Pensamos que los que están bajo de nosotros tienen que servirnos, hacer lo que nosotros decimos, ¿verdad? Claro. Nos damos cuenta el ejemplo, en cambio, de Jesús. Jesús vino a mostrar, ¿verdad? Que el mejor camino para llegar al liderazgo es la humildad. Y eso fue lo que Cristo hizo, ¿no? Cristo se mostró humilde ante todos, ¿no? Ante todos sus discípulos. Así también nosotros, si llegamos a tener algún momento, ¿verdad? Algún cargo importante, desempeñar, ¿verdad? Algún cargo importante en alguna empresa, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No hacernos lo muy importante, ¿verdad? Sino más bien ayudar, servir y arrimar el hombro, ¿no? Para que la empresa pueda salir adelante, ¿no? Mira, eso es lo que acabas de mencionar, ¿no? Eso lo cogemos en la vida común, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero también Dios lo dio, podríamos decir, dentro de la iglesia, ¿no? Porque también dentro de la iglesia muchas veces tenemos algún tipo de cargo, ¿no? Por ejemplo, anciano, diácono, MIPES, ¿no? Así es. Y debemos de tener ese ejemplo de humildad. Y como acabas de mencionar, Jesús enseñó que el verdadero poder y autoridad debe expresarse a través del servicio. Sí. Muchas veces cuando la gente tiene poder, cambia la gente, ¿no? Exacto. O sea, alguien decía, no, para conocer a una persona, dale poder, ahí lo vas a conocer. Dale poder y conocerás quién es. Quién es, ¿verdad? ¿No? Así es. Veamos otra pregunta, Moisés, de lo que el mismo día nos está hablando, creo que es el domingo, ¿no? La pregunta dice, de lo que acabamos de mencionar, ¿qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Bien, el servicio de humildad, ¿no? Como dice la lección de escuela sabática, no solo es una manifestación de amor cristiano, sino también una forma, dice, de acercarnos más a nuestro Dios, ¿verdad? Eso es en realidad el servicio, el rito, perdón, que hay que realizar, ¿verdad? Antes de tomar el pan y el vino, ¿verdad? Sí, hay que hacer el rito de humildad, que es el lavamiento de los pies. Y dice que esta es una forma de ¿qué? De acercarnos más a Dios y a su propósito para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos por tener, ¿verdad?, la cena del Señor, ¿no? Tenemos, mis hermanos, que ahí es cuando, si es que nosotros tenemos, ¿verdad?, algún problema con un hermano, si nosotros tenemos alguna enemistad o alguna aspereza que limar con algún hermano, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Buscar a ese hermano y decir, hermano, quiero cenar contigo, ¿verdad? Y quiero tener en este momento ese rito de humildad. Y mostrarle a mi hermano, ¿verdad? Mostrarle a esa persona con la que estoy, tal vez tengo algún roce, alguna cosa, ¿verdad? Mostrarle que Cristo en realidad mora en mí y que el acto que quiero hacer, ¿verdad? No es para demostrarle a todos, ¿no? De Claro. cómo soy yo, sino para demostrarme a mí mismo que yo tengo que ser, dice, siervo de mi hermano, ¿verdad? Para poder, como hoy Cristo lo dijo, ¿verdad? Que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos debe servir a los demás, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que demostrar nosotros cuando hacemos aquel rito de humildad, ¿no? Amén. Muy bien. Vamos siguiendo avanzando y también no se olviden a nuestros televidentes, por favor, que sigan compartiendo el link de redención para poder llegar a más personas y también puedan suscribirse cada uno de ustedes para tener una mayor, ¿cómo podríamos decir? Cuando se inscriben. Claro, mayor número de suscriptores y poder llegar a muchas más personas, ¿no? Porque una vez que nos suscribimos, le damos like a la campanita, tenemos nosotros la oportunidad de saber en qué momento está un nuevo video y también lo podemos compartir con otras personas más, ¿no? Amén. Vamos avanzando y uno de los textos que nos habla ahora es Juan 14, del 1 al 3. Ese creo que sí lo vamos a leer, ¿no? ¿Qué nos dice Juan 14, del 1 al 3? Un texto muy conocido, así es. No se turbe vuestro corazón.
Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este texto nos insta a una interrogante, ¿no? Nos dice, ¿en qué contexto dijo Jesús estas palabras? Bien. La lección de escuela sabática nos habla, ¿no? Y lo que estudiamos hace un momento, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Del libro de Juan mismo, capítulo 13. Si leemos todo el capítulo de Juan, el capítulo 13, ¿verdad? Habla allí, en primer lugar, habla del lavamiento de los pies. Después hay otra parte donde dice Jesús anuncia la traición de Judas, y luego dice Jesús anuncia la negación de Pedro, ¿verdad? O sea, Cristo estaba haciendo como un repaso, ¿verdad? De las cosas que iban a suceder. Y estaba anunciando también, dice, su muerte, ¿no? Su despedida. Así ya, es, ¿no? se estaba despidiendo Jesús de sus discípulos. Y entonces en ese momento, ¿verdad? Para que los discípulos no sintieran ese temor, ¿verdad? De que, bueno, Cristo se va, ahora que nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Cristo va a morir, perdón. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos, verdad? Entonces Cristo pronunció aquellas palabras, ¿verdad? Y les dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, porque Cristo conoce el corazón de cada uno de sus discípulos. Cristo conocía que cada uno de ellos estaba ya con ese temor de que qué iba a suceder, quién nos va a guiar, quién nos va a ayudar. Y entonces Cristo pronunció aquellas palabras, ¿verdad? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y les dio aún más, ¿verdad? Les dio algo más todavía. Les dijo, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así dice no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué más les dijo, verdad? Algo todavía más que tiene que haber llenado de consuelo más el corazón de los discípulos, ¿no? Y les dijo, y si me fuere y os preparar el lugar, les dio una promesa allí, ¿verdad? Exacto. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Y esa es la promesa que Cristo tiene, no solamente para los discípulos de aquel entonces, sino para cada uno de nosotros que estamos en la actualidad, ¿verdad? Viviendo, ¿no? Esa es la promesa de Dios, que tiene un lugar preparado y viene, ¿verdad?, por nosotros a buscarnos para llevarnos a aquel lugar. Amén. Ok. Ahí vemos, ¿no? El contexto, ¿no? ¿En qué contexto dijo Jesús esto? Si mal no recuerdo, que es la última cena, ¿no? Donde acabas de mencionar. Y Jesús aclara, ¿no? Hace las predicciones de lo que acabas de comentar, lo de Judas, lo de su muerte, y entran en confusión los discípulos, ¿no? Pero vemos que también Jesús promete lo que es venir nuevamente, y le dice, no, da un consuelo, da una promesa Jesús da esa promesa que va a volver de nuevo. Eso nos insta, ¿no? De que hay una segunda venida, ¿no? Ya vino de niño, ¿no? Ahora hay una segunda venida, ¿no? Así es, ¿no? Eso es lo que él prometió, ¿no? Porque él dice, voy pues a preparar lugar, y cuando ya esté todo listo, ¿verdad? Dice, vendré otra vez. Otra vez. Y que Cristo, eso es, aparte de que hemos estudiado, ¿no? A lo largo de todas estas 9 lecciones hacia atrás, ¿verdad? Hemos estudiado que Cristo fue incluso, se cumplieron, ¿verdad? Las profecías escritas para Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando vino, cuando nació, cuando fue crucificado y todo eso, ¿no? Entonces, una vez más nos damos cuenta, mis hermanos, que si se cumplió la profecía, ¿verdad?, de que Cristo venía, tiene que también cumplirse esta profecía, ¿verdad? Porque ¿quién la dijo? Cristo la dijo, ¿verdad? Exactamente. Voy pues a preparar un lugar, y si me fuere y os preparare, ¿qué dijo él? Vendré otra vez. Así que tenemos que estar plenamente seguros, ¿verdad?, de que Cristo va a volver, Cristo va a venir a rescatar, ¿verdad?, a llevar a los que han sido fieles a él. Ahora, acabas de mencionar algo importante, ¿no? De lo que Jesús, durante todas estas lecciones que hemos tenido, ¿no? Jesús da su certeza de quién es, ¿no? Así es. Da evidencia, y lo que hemos estudiado esta semana da mucha evidencia de Jesús como Dios mismo y como Hijo de Dios. Pero también la certeza que vemos en las Escrituras es que Jesús va a volver otra vez. Lo que nos toca a nosotros es ir preparándonos cada día, ¿no? Para esa venida. Y hay otra pregunta, Moisés, dentro de lo que nos hace la escuela sabática, ¿no? El escritor nos hace. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Cristo? ¿De qué nos serviría la muerte de Jesús sin la segunda venida? Ajá. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Cristo, verdad? Bien, aquí como decíamos, ¿no? Cristo estaba haciendo un preámbulo de lo que iba a suceder,
Cristo estaba diciendo, ¿verdad?, que iba a morir por los pecados, no solamente de los discípulos, ¿no?, sino de toda la humanidad. Y nos damos cuenta de lo que sucedió en la cruz, ¿verdad? Cuando Cristo estaba crucificado. Cristo dice que sintió, ¿verdad?, que su Padre no estaba con él. ¿Pero por qué era eso? Era por la multitud de pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Cristo sintió que como que Dios, ¿verdad?, estaba lejos de él, pero no era así, ¿no? Era el pecado que estaba apartando a Jesús de la vista de su Padre. ¿Y qué sucede, mis hermanos, con esto, verdad? Dice, ¿de qué nos sirve la muerte de Jesús sin la segunda venida? O sea, si Cristo no viene, mis hermanos, en vano estamos predicando, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que predicamos nosotros? Predicamos lo que está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿verdad? Donde dice no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni ninguna enfermedad, mis hermanos, habrá en aquel lugar. Si Cristo, mis hermanos, no hubiera muerto, ¿verdad?, no hubiese resucitado y ascendido al cielo, en vano, mis hermanos, estamos nosotros predicando. Pero nosotros, ¿por qué predicamos y por qué hacemos aquello, no? Porque tenemos la confianza en que la promesa de Jesús se va a cumplir. Así como se ha cumplido toda la profecía. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Y algo, mis hermanos, que lo prometió Cristo Jesús mismo, no creo que no se vaya a cumplir, ¿verdad? Todo está cumplido. Así es. Ya solo falta poco para que Cristo venga. Si nosotros vemos incluso en las señales, incluso lo que habla el libro Apocalipsis, incluso habla sobre lo que está pasando hoy, ¿no? Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre. Claro, enfermedades y todo lo demás, ¿no? Incluso lo mismo el clima, que todo lo echamos, incluso los científicos echan la culpa al cambio climático. Pero vemos que la sierva de Dios dice que detrás de todo esto está el enemigo. Así es. Dios permite ciertas cosas incluso para llamar la atención a nosotros. No es de por gusto que están sucediendo cosas a nivel mundial, ¿no? Como terremotos, como huracanes, tsunami. Son instrumentos para llamar la atención a nosotros, para que veamos que estamos direccionándonos mal en nuestras vidas. Quiero cerrar este punto, lo que dice el deseo a toda la gente, páginas 617 y 18. Dice, pero las palabras que les dirigía el Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tenía más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Por lo tanto, quiso desviar su atención a las cosas que se ven a las que no se ven, ¿no? Ahí está 2 Corintios 4:18, apartó sus pensamientos del destierro terrenal en el lugar celestial. Así es, ¿no? El asunto es dónde tenemos nosotros nuestra mente, dice, ¿no? Como aquí, ¿no? Nuestros pensamientos, ¿dónde están? Lógicamente, cuando tenemos nuestros pensamientos tan inmiscuidos en las cosas de este mundo, nos agobia la tristeza, la desesperación, la inseguridad, ¿no? Sentimos que Dios está lejos. Sí, decimos, Dios no me escucha, mi oración no pasa del techo, ¿verdad? Pero ¿por qué razón? Como dice Javier, ¿verdad? Tenemos nuestra mirada, nuestra meta centrada en las cosas terrenales, ¿verdad? Pero dice que Cristo, ¿no? En aquel momento, ¿no? En aquel momento que sus discípulos estaban abrumados, ¿verdad? Asustados. Dice que Él, ¿qué hizo? Él dirigió su mirada, ¿verdad? A la Canaán celestial, ¿no? Él sabía, ¿verdad? Sabía que sus discípulos iban a tener temor, querían apartarse, irse y correr, ¿no? Claro. Entonces, ¿Él qué hizo? Él dijo, voy a apuntar su mirada a las cosas que no se ven, ¿no? Pero las cosas que no se ven, como Él mismo lo dijo, ¿verdad? Son eternas, donde no entra ni el ladrón, ni se corroe, ¿verdad? Se corroe. Así es. Allá es donde tenemos nosotros que tener nuestra mirada, ¿verdad? En las cosas celestiales. Amén. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora Juan 14, 5 y 6. ¿Qué nos está trayendo esta lección en Juan 14, 5 y 6? Va a la lectura. Dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Ajá. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ¿qué preguntó Tomás acerca del lugar donde iba Jesús? ¿Y cómo responde el mismo Jesús ahora? Así es, ¿no? Tomás, siempre Tomás, ¿no? Anteriormente, bueno, si no lo veo, no creo. Así es, ahora, ¿no? Tomás está... En la lección anterior vimos aquello, ¿verdad? Aunque no pasaba todavía esto, ¿no? Porque recién estamos en la muerte de Jesús, ¿no? Pero en la lección anterior vimos aquello, ¿no? Claro. Que Tomás decía, si no pongo el dedo, no creeré, ¿verdad? No creeré, pues, ¿no? Ver para creer. Y aquí Tomás nuevamente preguntándome, Señor, ¿cómo sabemos a dónde vas, no? Y cómo, pues, podemos saber el camino, ¿no? O sea, estaban asustados, agobiados, de que, Así bueno, es, nuestro... ¿no? El líder que nos dirige se nos va y... Se dice que va a morir. Y de ahí para allá, ¿qué hacemos nosotros, no? ¿Cómo caminamos? ¿Hacia dónde vamos, no? Ajá. Entonces, Cristo les dijo nuevamente, ¿verdad?
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 también que complementa aquello, ¿no? Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, ¿verdad? Amén. Cristo, mis hermanos, estaba diciendo que la única manera, ¿verdad? La única forma que nosotros podemos llegar al cielo es solamente a través de Él. Pero a lo largo de los años, ¿verdad? Nos han venido engañándonos, diciéndonos que si hacemos una penitencia, que si vamos a tal lado, que si rogamos a tal santo, ¿verdad? Podemos tener entrada al cielo. Y no es así, ¿verdad? Cristo lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, mis hermanos, nadie puede llegar al cielo si no solamente es por Cristo Jesús. Él es el único medio, es la única conexión, ¿verdad? Entre La Cristo. única vía, ¿no? Así es la única vía entre el cielo y la tierra. No hay nadie más. Exactamente. Eso nos saca de esos comentarios que muchas veces dice, comúnmente a veces decimos, todos los caminos conducen a Roma. Ah, ¿no? no, Es que eso todas sí. las religiones adoran al mismo Dios. Y todos nos llevan al cielo. Exactamente. Así no pero, es, así es. Yo creo que la lección de escuela sabática nos deja muy en claro, ¿no? De que la única vía para alcanzar la comunión con Dios y la vida eterna es por medio de Jesucristo, ¿no? Nadie más, así es. Exactamente, ¿no? Él mismo acaba de mencionar. Y una cosa que se me vino a la mente, ¿no? Lo que dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y creo que la verdad estaba al frente de él en ese momento. Así ¿no? es. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Ajá. Los mandamientos también son verdad. Son ¿no? verdad, así es. El Espíritu Santo dice, ¿no? Que también es la verdad. Cuando venga el Espíritu, ¿no? Los convencerá. Los convencerá. Así Incluso la palabra también dice que los juicios de Dios también son verdaderos, ¿no? Vamos avanzando en lo que tiene que ver la lección de la escuela sabática y vamos a hacer una última pregunta en esta parte. Nos dice, ¿por qué es tan confortante, más abajo lo vemos, por qué es tan confortante darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación de cómo es Dios el Padre? Y esto tiene bastante que ver. ¿Por qué razón? Porque nos han tratado, ¿verdad? Incluso a veces nuestros propios padres, ¿no? Nos dicen, ¿no? Si no te portas bien, Dios te castiga. ¿Y cuántos de nosotros también como padres tal vez hemos dicho aquello, ¿no? Si no nos portamos bien, que Dios nos va a castigar. Si te portas mal, bueno, hacemos aquella tal vez, aquel comentario, no es afirmación, sino aquel comentario de que Dios nos va a castigar. Y Cristo lo dijo, ¿no? Si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Has visto al Padre. ¿Y Cristo qué vino a hacer de esta tierra? En ningún momento yo leo en la Biblia, ¿verdad? Que Cristo vino a castigar, que Cristo vino a condenar, que Cristo vino a golpear. En ninguna parte de la Biblia está aquello, ¿verdad? El único momento en que se ve que Jesús dice que se llenó de ira, ¿verdad? Y que echó del templo, ¿no? A aquellas personas que estaban haciendo, ¿qué cosa? Mercado en la casa de Dios, ¿no? Fue el único momento en que Cristo por ahí se lo vio un poco airado, ¿no? Pero mis hermanos, cuando Cristo vino a la tierra, vino a perdonar, vino a sanar, vino a restaurar, vino a alimentar, vino a ayudar a todo ser humano. Entonces Cristo dijo, ¿verdad? Si me conoces a mí, ¿conoces también a quién? Al Padre. ¿no? Conoces a mi Padre, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Cristo es la mejor revelación de Dios. Exactamente, ¿no? Quiero terminar en esta parte lo que dice también el deseado de toda la gente, página 618, y como acabamos de comentar hace un momento, que decía, todos adoran al mismo Dios, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, por decir así. Pero dice la sierva de Dios, no hay muchos caminos que lleven al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Cristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino nadie por más, mí. ¿no? Así es. Cristo mismo deja en claro, la sierva de Dios deja en claro que el único camino es Cristo. Claro es que toda la gente dice, no, es que nosotros adoramos a Dios. Recuerda que en el libro de Mateo, ¿no? Creo que en los últimos capítulos, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, sanamos, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor, no? Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. De mi Padre. Y él mismo, cuando estuvo aquí, él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Vamos avanzando y vamos a leer solo 2 textos en esta parte, Moisés. Que nos dice Juan 1.14, creo que lo que acabamos de leer hace un momento. Juan 1.14 y el 17. Bueno, no lo acabamos de, eso lo vimos anteriormente, ¿no?
el 1.14. Yo lo voy a leer, Moisés, para que tengas en claro la pregunta que te voy a hacer. 1.14 dice, yo soy la verdad, es el capítulo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El 17 dice, 1.17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, por la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿No? Hay varios textos, pero eso lo dejamos para ustedes, para que puedan consultar en sus Biblias. Pero aquí nos habla la pregunta, ¿no? ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Bien, como dice, aquí está la respuesta, ¿verdad? Dice, aquel verbo, ¿no? O sea, habla de Jesús, dice que fue hecho carne. Sí, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria. Y en el versículo 17 dice, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice que Juan no solo vincula la verdad con lo que Jesús enseñaba, ¿no? Sino también dice que la verdad es personificada en el mismo Jesús, ¿verdad? Exactamente. Cuando él dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, él estaba reconociendo en ese momento, ¿verdad? Y nos damos cuenta de quién se lo dijo, ¿no? Le dijo a sus discípulos. Porque si Cristo hubiese dicho eso, ¿no? Como la lección número 8 estudiábamos, ¿verdad? Si Cristo se hubiese revelado ante toda la multitud, ante los fariseos, ante los publicanos, ¿verdad? Si hubiese dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces en ese momento sí hubiese pasado, ¿verdad? Lo cogían, lo apedreaban y lo crucificaban, ¿no? Pero nos damos cuenta que Cristo se reveló fue a sus discípulos. A él les dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, ¿verdad? Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero ¿por qué le decía esto a sus discípulos, no? Porque sus discípulos ya habían convivido con él, habían estado con él y conocían quién era Jesús. Amén. O sea, Jesús es la verdad en persona. Así es. Él se reveló como verdad. ¿No? Ajá. Jesús como la verdad, el Evangelio de Juan nos da a conocer, ¿no? Que la verdad está asociada con Jesús, con las Escrituras y con sus principios, con sus mandamientos también. Y eso es lo que vino a dar luz y claridad a un mundo lleno de tiniebla. Jesús también se revela, ¿no? Como el creador y sustentador de este mundo, de cada uno de nosotros, ¿no? En esta parte también la hermana Huay aporta, dice, en Palabras de Vida del Gran Maestro, dice, hay muchas personas que están clamando por el Dios vivo y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillante que sean, no pueden satisfacer el corazón. Solo el único que puede satisfacer aquello es solamente Dios. Exactamente. Cristo solamente Así es. Nuestro Señor Jesús. Y vamos ya a la última parte, y antes de poder entrar en esta última parte, valga la redundancia, por favor no se olviden de dar un link, de compartir Redención, Esperanza para tu Vida, para tener más suscriptores y poder llegar a muchas personas, ¿no? Nos están viendo, me imagino, ¿no? Con la ayuda de Dios, de todas partes del mundo, ¿no? Y vamos a esta última parte que tiene que ver con las Escrituras y la verdad. La Escritura, ¿no? Forma una parte importante dentro de lo que el Señor estableció, ¿no? Recuerda que el Señor, en las lecciones que tuvimos anterior, Él decía, no, vayan, escudriñen las Escrituras. Ellas hablan de mí. Así es. Habló Moisés, los profetas hablaron de mí, pero aún así no creyeron, ¿no? Que es la clave, la revelación de la verdad, las Escrituras. Pero ¿qué nos dice Juan 5, 38 al 40? Vamos a ver qué nos dice Juan 35. 5 del 38 al 40. 38 al 40. Dice la palabra de Dios. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ajá. Okay. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? Dice que la palabra de Dios, aquí dice el versículo 39, ¿no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, e incluso dice, ¿no? Son las que dan testimonio de mí. Jesús enseña, dice que las Escrituras son valiosas y están llenas de testimonio sobre Él, ¿verdad? Como tú lo dijiste, ¿verdad? En la lección número 8, ¿no? Hablaba de las profecías. Ahí estaba todo lo relacionado a Jesús, ¿verdad? Cuando se iban a cumplir cada una de aquellas cosas, ¿verdad? Pero solo cuando las personas las leen con los ojos de la fe,
y la disposición a aceptar la verdad de Cristo, entonces se puede encontrar la verdad aquí en la palabra de Dios. Porque si cogemos, ¿verdad?, la Biblia como cualquier libro de texto y nos ponemos a leer sin la dirección del Espíritu Santo, nos va a parecer un libro muy bonito, ¿no? Porque tiene historias de reyes, de guerras, de peleas, de cómo Cristo sacó al pueblo cómo Dios, ¿verdad?, sacó al pueblo de Israel, lo condujo por el desierto. Y bueno, nos va a parecer algo tal vez hasta por ahí fantasioso, ¿verdad? Claro. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, pidiendo que nos ayude a poder comprenderla, que nos ayude a poder sacar verdades para nuestra vida, entonces no vamos a aprender nada de ello, ¿verdad? Pero si lo leemos, mis hermanos y amigos que nos están observando, ¿verdad? Si leemos la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, vamos a poder encontrar verdades que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Correcto, ¿no? Jesús mismo dio a conocer que si no lo creían, las señales, los prodigios y todo lo que hizo Jesús, ¿no? Él mismo dijo, vea, ustedes tienen la Biblia, por así decirlo, en los tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento, ¿no? E incluso, teniendo los testamentos, Jesús le dio una ayudita más. Recuerda que levantó a Juan el Bautista. Así es. Y que Juan el Bautista también dio testimonios, ¿no? Habló de Jesús, y la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, es en Isaías, que también hablaba de aquel que venía a preparar el camino. O sea, había tantas evidencias, y que las Escrituras son valiosas, llena del testimonio de Jesucristo. Y como decía, una vez alguien preguntó, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y uno dice, bueno, la Biblia nos menciona cuál es la iglesia que dejó establecida Jesús aquí y cuáles son esos principios. Y están muy claros, hay mucha evidencia para encontrar cuál es la iglesia que Dios dejó aquí establecida en este mundo, que hasta la actualidad existe, ¿no? Porque son principios que dejó Dios en su iglesia, ¿no? Así es, exactamente. Y creo que uno de los ejemplos que vemos ahí, o unas características de la iglesia que da testimonio, la palabra, es en Apocalipsis 12:17, ¿no? Donde hace guerra al enemigo, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hay una última pregunta aquí, Moisés, que en Lucas 24:7, vamos a buscar Lucas 24:7 y también, por favor, acompáñennos. 24:27. 24:27. Lucas 24, capítulo 24 y el versículo 27. ¿Le das lectura o le doy? Dice la palabra de Dios: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok, ¿por qué es entonces importante que Jesús señalara primeramente las escrituras? Para revelarse. Porque como dice, ¿verdad? Todas las escrituras, o sea, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, habla completamente de Jesús, ¿verdad? De Jesús como nuestro creador, de Jesús como nuestro redentor, ¿verdad? Y Jesús también como nuestro salvador y como nuestro rey que va a venir, ¿verdad? Y a llevarnos a vivir con él por la eternidad, ¿no? O sea, toda la escritura, mis hermanos, habla del cuidado de Dios por su pueblo, por nosotros y hasta la eternidad. Y una de las cosas que, ¿te acuerdas? El primer mártir, después de que ascendió Jesús, Esteban. Así es. Y Esteban habló lo mismo, ¿no? Desde Moisés trajo hasta acá, hasta dar testimonio de Jesús. De cómo Cristo había... Claro, o sea, algo que personalmente no cabe en mi cabeza, ¿no? Teniendo tanto testimonio y teniendo la Biblia ahí, y gente que moría por la verdad. Así es. Y hablar de que Jesús era el Mesías, y hubo un costo, ¿no? Para estas personas, ¿no? El costo era morir por Jesús, ¿no? Moisés, como muchas veces nosotros decimos, ¿no? Todo lo que comienza tiene que concluir. ¿Qué lecciones podemos nosotros extraer de toda esta semana, lo que nos dice las Escrituras con relación a Jesús? Que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué lecciones nos trae Jesús? Bien, en la palabra, Moisés. Yo creo que como lección de esta semana, ¿verdad? Lo que podemos aprender es como dice el título de esta semana, ¿no? Si nosotros vamos a Cristo, vamos a encontrar el camino para llegar al cielo. Vamos a encontrar la verdad que nos va a llevar al cielo. Y vamos a encontrar, mis hermanos, la vida eterna, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Cristo debe ser el centro y el todo de cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Si estás pasando por alguna dificultad, por algún problema, ¿verdad?
¿a quién tenemos que acudir? Acude a Cristo, porque Él será el que va a sanar tu herida, será el que va a sanar tu vida y el que va a darte, ¿no?, esa nueva oportunidad para que podamos nosotros crecer en Cristo Jesús cada día. Amén, amén. Grandes lecciones que nosotros podemos sacar dentro de la escuela sabática, ¿no? Podemos estar preocupados, podemos estar desesperados o tal vez desorientados. ¿Dónde vamos, no? Como los discípulos en aquel momento. Señor, te vas y ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora, no? Uh-huh. Puede venir preocupaciones, pero Jesús bien dijo, no se turbe vuestro corazón. No pongamos nuestros pensamientos en las cosas de esta tierra, ¿no? Eso nos trae preocupaciones, nos trae tal vez desesperación, intranquilidad, estrés además, ¿no? Pero si dejamos que el Espíritu Santo desvíe nuestros pensamientos a las cosas celestiales, vendrá una paz interna que el mundo no la puede dar realmente, ¿no? Jesús mismo dejó establecido, ¿no? Voy a preparar lugar. Hay mucho lugar, muchas casas, por así decirlo, ¿no?, en la patria celestial. Y Jesús fue preparar un lugar para todos aquellos que nos estamos preparando. Y es una invitación para vos también que estás en este momento conectado, nos estás viendo. También Jesús quiere venir y que tú estés ahí. Él está preparando un lugar para ti, pero debemos preparar nuestra vida espiritual, nuestra vida física también, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Prepararnos para cuando Cristo venga y podamos estar con Él viviendo por la eternidad. Vamos a concluir y agradeciendo a cada uno de nuestros televidentes, aquellos nuestros internautas que están conectados, ¿no? Haciéndole una invitación. No sé si tenemos ahí la otra lección. ¿Cuál es la número 11, creo, ¿no? Así es, la lección número 11. ¿No? ¿Qué nos dice la número 11? Para la lección número 11 tenemos lo siguiente, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Así es una lección, la número 11, y estás invitado nuevamente para compartir con nosotros este estudio del resumen de la escuela sabática, la número 11. Pero vamos a hacer una oración para poder despedirnos y te pido que nos acompañes inclinando el rostro. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos porque nos has permitido abrir las Sagradas Escrituras y también los testimonios para que nos des más claridad sobre las lecciones que cada día nosotros aprendemos. Ayúdanos a preparar nuestra vida espiritual, recordando de que el único camino que podemos seguir es el camino que Cristo ha dejado trazado. Seguir a nuestro Señor Jesús en nuestro ejemplo. A pesar de las circunstancias adversas, debemos de confiar en sus promesas, en su palabra, así como las dejó a los discípulos. También hoy en la actualidad también nos deja estas promesas. Rogamos, Señor, que bendigas a cada persona que se ha conectado, tanto los que estamos también aquí en este set, también como aquellos que están detrás de cámara. Rogamos que sigas dirigiendo, Señor, este canal y que podamos llegar también a muchas personas. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. No te olvides de dar like y te esperamos la lección número 11. Moisés, nos estamos viendo para la lección número 11, perdón. Así es, ¿no? Estamos despidiéndonos, que pasen muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.